Hola, muy buenas. Vamos a ver la revolución industrial. Este fenómeno es un fenómeno que no fue de una vez, fue un proceso no repentino, por tanto un proceso paulatino, una transformación que se dio poco a poco en el tiempo, sobre todo durante los siglos XVIII y XIX. Hay algunos autores que hablan de revolución industrial también en el siglo XX, aunque para ese caso sería mejor utilizar el término industrialización. Como definición, se puede decir que es un conjunto de transformaciones económicas que tuvieron lugar en Inglaterra en las dos últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX. Este proceso fue lentamente, un proceso no repentino, no de una sola vez. Una serie de transformaciones que se van dando y una detrás de otra va haciendo que la economía, la sociedad, la tecnología experimente un cambio brutal, un cambio enorme. Cambios sociales, a la vez también intelectuales, todo al final está entrelazado. También hay que ver la industrialización como un proceso de transformación, proceso de cambio que afecta a diferentes áreas de la historia, no simplemente al tema económico. La pregunta es ¿por qué se produce la revolución industrial? Siempre en todo proceso histórico es importante fijarse en el dónde, el cuándo y el por qué. En este caso, ¿dónde? En Inglaterra. ¿Cuándo? En el siglo XVIII. ¿Y por qué? Por una serie de cuestiones que vamos a ir viendo poco a poco. Yo en este vídeo quiero hacer simplemente la introducción y abarcar los dos primeros espacios. Abarcar el de la ampliación del comercio colonial y el crecimiento de la demanda interna. Eso sí, introduciré someramente dos apartados más, el de la mentalidad diferente y la protoindustrialización. En primer lugar, Inglaterra tuvo el aspecto positivo de ampliar su comercio colonial. ¿Esto a qué se debe? Vamos a remontarnos un poco la historia. Guerra de Sucesión Española, Tratado de Utrecht, 1713. En ese tratado, Inglaterra obtiene Menorca, Gibraltar, el asiento de negros, que era el negocio de la trata de negros, de esclavos, y el navío de permiso, que era en teoría un barco inglés que podía ir a las Américas y negociar. Realmente no era un barco, eran más barcos, simplemente que se dio legalidad a ese tipo de comercio de los ingleses con las colonias españolas en América. Ya tenemos un aspecto positivo para los ingleses. El segundo, la paz de París. Tratado de París de 1763, en el que Inglaterra se confirma como el país preponderante en el mundo, sobre todo el dominio en los mares. Ese tratado de paz puso fin a la Guerra de los 7 años, una guerra que se desarrolló en Norteamérica, entre Francia e Inglaterra, por las posesiones francesas en la zona de lo que hoy es Canadá y parte de Estados Unidos. Ya tenemos otro aspecto en el que Inglaterra sale bien parada, un aspecto positivo. Y el siguiente y más importante, que fue la conquista de la India. Esta conquista de la India se produjo en el 1757. A partir de aquí, Inglaterra podrá obtener un montón de recursos naturales, sobre todo algodón. ¿Qué más tiene? ¿Qué más ventajas consiguió Inglaterra? Consiguió un mercado en el que vender sus productos. Los productos ingleses podían ser vendidos allí. Eso siempre es un aspecto positivo para una economía de un país. Ampliar mercados, conseguir mercados. La India en aquella época tenía 400 millones de habitantes, así que
era un potencial poblacional bastante grande, con lo que había gran cantidad de personas que podían comprar productos ingleses. Por tanto, se abrieron grandes posibilidades en el exterior, grandes posibilidades de venta en el exterior. ¿Esto que proporciona? Una acumulación de capital. Ahí está el símbolo del dólar, de la libra y de las monedas de oro. Esos negocios comerciales, esas ventas, traen consigo dinero, riqueza. El dinero llama al dinero, como siempre digo en clase. Pues esta acumulación de capital financiera tanto las inversiones en manufactura, las inversiones en la fábrica, como las mejoras en la agricultura, que son importantes para este desarrollo que se produce en Inglaterra en el siglo XVIII. Por otro lado, se da un crecimiento de la demanda interna. En la imagen anterior hemos visto que hay un crecimiento de la demanda externa. Demanda externa porque población de fuera de Inglaterra demanda productos y en este caso productos ingleses. En este caso, en esta segunda parte vamos a ver el crecimiento de la demanda interna, el crecimiento de la demanda de productos por parte de la población inglesa. ¿Y esto a qué se debió? A dos cosas fundamentalmente: al aumento de la población, uno, y a la revolución agrícola, en segundo lugar. Empezando por la población, pues gracias a la mejora en la cantidad de alimentos, la mejora en la alimentación de las personas, a los avances de la medicina, en cuestiones de higiene, de saneamiento, también a los principios de la vacunación, ¿no? La inoculación, vacunas contra la viruela. Eso facilitó que la población creciese en el país, hubiese menos fallecimientos. En aquella época, el régimen demográfico era un régimen demográfico antiguo. Repito, régimen demográfico antiguo. Ese régimen demográfico quiere decir que había una altísima natalidad y una alta mortalidad. Con esa altísima natalidad y esa alta mortalidad hay un crecimiento de población. ¿Qué ocurre? Que al haber una ligera mejora en las condiciones de vida, vacunación que no afectaba a toda la población, pero bueno, afectaba a parte de ella. Eso hace que la mortalidad se reduzca y sobre todo se reduzca la mortalidad infantil. Por ese motivo, la población inglesa crece en varios millones de habitantes, crece en 3 millones de habitantes en este siglo. Partió de 7 millones a 10 millones. Es un crecimiento bastante grande, porque casi duplicó, se subió en un 50%, perdón, la población. Por tanto, ahí tenemos una cantidad de personas que pueden comprar productos que se fabrican en Inglaterra, productos, metalúrgicos, productos del campo, todo es una demanda. Hay demanda de productos, hay ciertas necesidades que son realizadas por la economía, la producción interna inglesa. En segundo aspecto, ¿qué tenemos? Una revolución agrícola. Aquí hay que pararse en la estructura de propiedad de la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Quién poseía la tierra? ¿Quién era el dueño de la tierra? Entonces, aquí la tabla que tenemos, se ven los porcentajes, 20%, 50%, 30%. Aquí podéis ver quiénes eran los propietarios de la tierra en Inglaterra. En primer lugar tenemos a la monarquía, a la iglesia y a la alta nobleza que tenían un 20% de la tierra en estos momentos de principio del siglo XVIII. En segundo lugar tenemos lo que era conocido como la gentry, que son la nobleza media, nobleza baja y también burgueses ricos, ¿vale? Comerciantes ricos y militares, que tenían aproximadamente la mitad de la tierra, el 50%. Y el resto eran los freeholders, que eran propietarios pero que trabajaban su propia tierra. Esto suponía un 30%. Ahora bien, una cosa es la propiedad de la tierra y otra cosa es
¿quién trabaja la tierra? Pues esta tierra de la monarquía, de la iglesia, de la alta nobleza y de la gentry, mayoritariamente, ese 70% de la tierra estaba arrendada a personas, quiere decir, estaba alquilada esa tierra a personas. Había unos contratos de arrendamiento en los que esos cultivadores obtenían un beneficio a cambio de la explotación de una tierra que no era de ellos. Estaba arrendada ¿a qué? A cultivadores directos, quiere decir a campesinos que cultivaban esa tierra en un régimen de arrendamiento o un régimen de aparcería, y eran 150.000 familias. Y a su vez, también esa tierra era arrendada a arrendatarios capitalistas. En este caso, una persona conseguía de la nobleza, conseguía de la iglesia grandes lotes de tierra, una gran cantidad de tierra, pero que no se dedicaban esas personas a trabajarla, sino que realquilaban la tierra a otra gente. ¿Y a qué grupos eran? Pues eran a grupos sociales más pobres, gente que necesitaba pillar esa tierra para conseguir dinero y para poder ganarse la vida. ¿Quiénes eran? Los Laboring People and Servants, que eran 364.000 familias, es decir, un montón de gente. Y a su vez tenemos a los cottagers and paupers, que era la gente, los campesinos sin tierra, gente del campo, que eran 400.000 familias. Así vemos la escala de propiedad de la tierra. En la cúspide tendríamos la monarquía, la iglesia, alta nobleza, la gentry. Después tendríamos los freeholders, que eran propietarios campesinos, por así decir, el término labrador, el campesino propietario que trabaja en su propia tierra. En esa escala, si seguimos bajando, tenemos a cultivadores directos, tenemos arrendatarios capitalistas. Esos arrendatarios contratan a su vez personas. Esas personas, llegan a acuerdos de alquiler, de arrendamiento de tierra, de subarrendamiento de tierra. Así que vemos una cadena de arrendamiento en los que el rendimiento cada vez es menor para quien trabaja la tierra. En este caso, el último escalón de los cottagers, los cottage and pauper, serían los que menos dinero conseguirían, los que menos rendimiento conseguirían. Estas relaciones de producción serían unas relaciones de producción típicamente capitalistas. Aquí vemos que lo que importa es la posesión de los medios de producción. ¿Quién tiene los medios de producción? La gente que tiene la tierra. Pues son los que tienen al final la sartén por el mango. En segundo lugar, ¿qué hay que ver? Hay que ver mejoras técnicas. Las mejoras técnicas como la sustitución del barbecho por cultivo rotativo. El sistema de barbecho era un sistema en el que durante un año estaba la tierra cultivándose y se dejaba al año siguiente sin sembrar. ¿Para qué? Para que se regenerase la tierra. Pero eso no era productivo. ¿Por qué? Porque se idearon sistemas como el sistema Norfolk. El sistema permitía hacer cultivos rotativos, cuatrienales, cada año un cultivo, y se sembraba trigo, se sembraba legumbres, plantas forrajeras. Siempre estaba la tierra en cultivo, pero eran cultivos diferentes que proporcionaban algún tipo de sustrato a la tierra y no acababan quitándole la riqueza al terreno. Otro más sería la extensión de la patata. El tercero sería la máquina sembradora de Jethro Tull. También tenemos una mejora del utillaje agrario y selección de semillas. Hay una selección de semillas que se coge las semillas más productivas. También una sustitución del buey por el caballo. Caballo como animal de tiro más rápido para poder arar. También se empiezan a utilizar abundantemente los abonos naturales y estas mejoras harán que la producción sea más alta. Para terminar, en el siglo XVIII en Inglaterra se establece el sistema, una ley que era el Land Tax, que era un impuesto que se ponía a las pequeñas parcelas. Por tanto, los pequeños propietarios
terminaron vendiendo sus tierras ¿a quiénes? Pues a la gentry o a los freeholders. ¿Por qué? Porque no podían soportar las cargas fiscales de las pequeñas parcelas. Todo esto que favorece, favorece un proceso de enclosure. Este proceso supone que las pequeñas propiedades se van uniendo a propiedades más grandes. Pequeño propietario vende su tierra y se van creando grandes propiedades. A su vez, se da lugar al proceso de cercamiento de tierras. De cercar las tierras, ponerle valla y cercarlas, que es el proceso de enclosure. Por tanto, los pequeños cultivadores, los cottage and paupers, terminarán siendo pues jornaleros sin tierra, que no les quedará otra que irse a las ciudades a buscarse la vida, ¿vale? Con mano de obra que puede ser empleada en esa industria doméstica rural que empieza a ser cada vez más importante. Bueno, aquí vemos un esquema para que lo tengáis, un esquema de la revolución agrícola, de la revolución demográfica. Al fin y al cabo, pone lo mismo que yo he comentado antes. Aquí vemos las innovaciones técnicas en los arados que hacen que la tierra produzca un poco más. Aquí tenemos otro esquema que sirve para reforzar esto que hemos dicho, aumento de la producción. ¿Por qué? Porque se aumenta la superficie cultivada y a su vez se aumenta el rendimiento de los cultivos. ¿Y por qué se aumenta el rendimiento de los cultivos? Por el sistema cuatrienal de trigo, nabo, cebada, alfalfa. Este sistema hace que la tierra siempre esté cultivándose, un año una cosa, otro año de otra, va rotando, y la tierra no se empobrece el sustrato. A su vez hay arados nuevos, como el arado de Rotterdam. Y bueno, ya lo que he comentado últimamente, que es ese cambio de los open fields, de los campos abiertos comunales, que los podían trabajar pequeños campesinos, a el sistema de enclosure, el sistema de cercamiento. Bueno, simplemente quiero adelantar un poco los otros aspectos, que sería que la mentalidad protestante es una mentalidad de intentar conseguir el paraíso en la tierra y no en el cielo. Está esa mentalidad de laboriosidad, de trabajo, que según un historiador y economista, Weber, fue importante para este desarrollo de la revolución industrial. Y después tenemos la protoindustrialización, que es la industria textil previa a la revolución industrial. Y había tres tipos: el putting out system, que era el empresario le daba a ciertas personas el material, esas personas, esos artesanos, hacían el producto, dígase unos zapatos, algo de ropa, y cuando terminaba se los devolvía. Y había una especie de transacción. El siguiente sería la industria doméstica, en este caso, personas que trabajan por su cuenta y que hacen productos. Y en tercer lugar tenemos la manufactura centralizada, que sería un empresario que en un almacén, un lugar, en un local, tiene empleado a una serie de trabajadores y consigue un rendimiento gracias al esfuerzo de estas personas en su local. Bueno, ya para concluir, esto sería un mapa de la densidad de población, y aquí vemos cómo está relacionada la industria, lugares industriales, con lugares con más densidad de población, lugares con más personas, con más población.